Buenas, ¿qué tal? Hola Alfredo, ¿cómo estás? Muchas gracias por conectarte como siempre. No sé si quién hay conectado por ahí, porque a veces el contador de viewers no me dice la verdad, porque ahora mismo me ponía 0 personas y sin embargo me estáis escribiendo el chat. Entonces, bueno, los que estáis por el chat, si me queréis saludar, yo encantada, ya lo sabéis. Mira, está por aquí Gabriel Sansa. Hola Gabriel, ¿qué tal? Alfredo me dice qué tal las vacaciones, que espera que haya desconectado y disfrutado. Pues la verdad que sí, de maravilla, de maravilla. He hecho un viaje súper chulo. Me he ido a Uganda a ver animalitos y la verdad que es un viaje que se lo recomiendo a todo el mundo. Es un viaje que te hace plantearte muchas cosas de la vida, ¿no? Está por ahí también Pericles. Buenas tardes. Y está por ahí Altaskur, que a Altaskur ya le conté que me había ido de vacaciones ahí porque estuve hablando con él el otro día. Altaskur tiene un canal en el cual también hace streaming de programación, por si lo queréis seguir, ¿vale? Es un canal muy entretenido y él además hace unos directos así como más largos y bueno, y de tecnologías más variadas de las que hago yo, ¿vale? Entonces están muy chulos, os lo recomiendo. Bueno, pues nada, que estoy de vuelta, un poco desconectada que estaba, pero ya estuve pensando el otro día a ver cómo podría reenganchar con lo último que hicimos y tal en el último capítulo. Y bueno, y se me ocurrió seguir con el tema de las Quick Actions, porque si recordáis, pues hicimos un componente que te permitía crear, era crear a la vez una especie con su planta, ¿no? Y os dije yo, pues este componente estaría guay que se pudiera lanzar desde un botón, así en lo alto de la página, ¿no? Y eso serían lo que se llaman Quick Actions. Bueno, hay un montón de nombres, ¿vale? Porque eso viene heredado todavía de cuando Salesforce Classic, es decir, de cuando Lightning Experience no existía. De hecho, viene heredado de cuando todavía Salesforce no estaba pensado para utilizarse en móviles. Entonces, al principio sacaron como unas acciones que eran para Salesforce Classic. Luego sacaron unas acciones que eran para Salesforce Classic, pero que solo funcionaban en los móviles. Y luego, cuando sacaron Lightning Experience, sacaron acciones para Lightning Experience, ¿vale? Entonces, es un tema que es un poco lioso, sobre todo la nomenclatura y tal, pero vais a ver que realmente no tiene tanta chicha y se puede hacer rápidamente, ¿vale? Y si nos da tiempo, pues vemos un poquillo de los debuggers de Apex, ¿vale? Que hay 3 debuggers de Apex, hay 2 que son de pago. Uno es el de ISVs, es decir, si tú tienes un paquete en el App Exchange que estás vendiendo, que tus clientes están instalando y tienes que hacer un debugging en una organización de un cliente, puedes pagar ese debugger de pago, que es de pago porque consume muchos recursos, ¿vale? Porque efectivamente lo que hace es parar la ejecución en la orden del cliente de lo que tú estás debugueando y eso tiene un coste muy grande para una aplicación pues, como la que es Salesforce, ¿no? En la nube. Luego hay otro debugger que es interactivo, que ese no es para ISVs, pero le ocurre lo mismo, que es de pago porque es un debugger como el que podéis conocer de cualquier otra tecnología de programación, ¿vale? Y luego hay uno que es el que es gratuito, que se llama Apex Replay Debugger, que lo que hace es que te baja los logs o sea, tú haces una acción en Salesforce, ¿no? Entonces esa acción te genera unos logs. Entonces con el Replay Debugger te los baja y te permite interaccionar con lo que va ocurriendo en esos logs, que al fin y al cabo es lo que se está ejecutando bajo las acciones que tú realizas en la OR desde Visual Studio Code. Y ese sería el que os quiero enseñar, ¿vale? El que es gratuito y disponible para todo el mundo. Está por aquí. Bueno, Altaskur, que ya lo he saludado, pero me ha dicho que gracias por la promo. Nada, hombre. Y encima que te conectas siempre y todo a mis directos, que menos, ¿no? Y además que me tienes por ahí prometido que me vas a ayudar a configurar alguna cosilla del Twitch y eso lo tenemos pendiente, ¿eh? Bueno, venga, os presento mi pantalla y vamos a ir viendo cositas. Bueno, primeramente quería hacer una aclaración del otro día, ¿vale? En el último capítulo, si os acordáis,
estuvimos viendo cómo crear un componente que tuviese inputs para obtener datos de diferentes objetos, concretamente de la especie y de la planta, y que luego lo que hacíamos era en una sola acción llamar a un metodillo de Apex para crear a la vez esos dos objetos, ¿vale? Y decíamos que la ventaja de hacerlo por Apex es que la creación se hace de forma transaccional porque tú compruebas en tu código Apex si todo ha funcionado y haces rollback, bueno, se hace automáticamente en Apex rollback si una de las dos operaciones no hubiera funcionado, ¿no? Pero dijimos que bueno, que hay casos de uso en los cuales a lo mejor a mí no me interesa que sea transaccional y me da igual hacer aquí primero un crear especies y luego crear planta y que me da igual que se creen independientemente, aunque uno falle y el otro no, ¿vale? Podría ser, pero bueno, yo en mi caso lo quise crear así. Y os dije, cuando estaba creando lo que era el HTML, el fichero HTML, lo voy a poner un poquito más grande, ¿vale? Y a ver, que voy a cerrar esto de aquí, que vea vuestros comentarios, esto, ¿vale? Pues os dije cuando creé el HTML que yo lo estaba haciendo así directamente utilizando Lightning Inputs y haciendo todo a mano, o sea, básicamente aquí lo que hacía era de esos Lightning Inputs leer el valor tanto del nombre de la especie como de la fecha de adquisición, ¿vale? Y si tengo solamente dos campitos, pues la verdad que es una forma sencilla de hacerlo, pero os dije que creía que se podía mejorar un poco el código, sobre todo para un caso en el cual tengas que tengas que gestionar muchos campos, ¿vale? Porque fijaros que aquí tengo que hacer esto manualmente, utilizando un componente Lightning Record Edit Form para, digamos, el objeto principal, que en nuestro caso sería el padre, ¿no? Y luego meter los Lightning Inputs que sean necesarios como aparte para gestionar la creación del segundo objeto, ¿vale? Esto sería sin utilizar Apex y sería no transaccional. Total, que luego lo estuve probando, ¿vale? Y efectivamente se puede. En el repositorio este de Working with Data que os estuve enseñando, el último commit que hay, ¿vale? Que de todas maneras esto lo pondré en el... Lo voy a poner aquí, lo pondré en el vídeo de YouTube, en los comentarios. Pues en el último commit vais a ver cómo sería la implementación con Lightning Record Edit Form, ¿vale? Con esto, ¿qué nos ahorramos? A ver, tengo que poner el Lightning Input en HTML igualmente, ¿vale? Pero no tengo que gestionar el leer cuando están cambiando esos Lightning Inputs y estar guardando todo el rato la información del objeto padre, que en este caso tenía unos objetos más genéricos que eran contacto y oportunidad, ¿vale? Sino que la creación de uno de los objetos se gestiona a través del Lightning Record Edit Form y la creación del otro objeto, ¿vale? Ya sí la hago como personalizada. Entonces lo que hacía aquí era bueno, cuando yo le doy aquí a salvar, ¿vale? Al botón que me sale con el Lightning Record Edit Form, lo que ocurre es que se está creando, en este caso, el contacto, que es el que estoy creando aquí, como el que tengo asociado al componente Lightning Record Edit Form. Y una vez se ha creado ese contacto, que eso lo hace el componente automáticamente, como aquí hay un handler que es onSuccess, ¿vale? Pues entonces ahí lo que puedo decir es, vale, pues si se me ha creado si se me ha creado correctamente ese contacto, pues creo la oportunidad. De hecho, si quisiera, aquí podría leer el ID del contacto, que me vendría en event.detail.id, me parece que es, ¿vale? Y lo podría utilizar para relacionar pues, el segundo objeto que creo con el primero. No sería, o sea, no estaría controlando la transacción como tal, porque son operaciones independientes, ¿no? Pero sí que es verdad que aquí puedo decir, vale, pues el segundo registro no lo creo si el primero no ha ido bien, ¿vale? Aunque no se haga el rollback automático y todo eso. O sea, es otra forma de hacer las cosas que funciona y que ha añadido el código al repositorio este de Working with Data para que lo tengáis, ¿vale? Y bueno, después de esta aclaración, quiero saludar por ahí a
a Omar Moreno 91. Hola Omar, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Y Alfredo, que se ha suscrito al canal de Altarscore. Pues mira, genial, porque además Alfredo siempre se conecta y da gusto tenerlo, porque además siempre nos dice cositas por el chat y colabora mucho, interacciona mucho en la conversación. Vale, pues Quick Actions. Vale, ¿qué es esto de las Quick Actions? Bueno, pues las Quick Action es el típico botoncito que te sale cuando estás viendo aquí, por ejemplo, un registro, ¿vale? Estos botoncitos de aquí, ¿vale? Estos botoncitos son acciones que están definidas para el objeto especie, ¿vale? Hay algunas que son estándar, es decir, por defecto me vienen cuando, o sea, como por parte ya de la propia aplicación de Salesforce, cuando yo creo un custom object, se me crean una serie de quick actions que se pueden utilizar sobre este objeto, como por ejemplo, pues editar, ¿no? O borrar, o clonar el objeto, cambiar el owner, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aparte, pues yo puedo crear nuevos botoncitos aquí para extender la funcionalidad de este objeto, y esos botoncitos pueden crearse, hay muchas cosas que se pueden crear de forma declarativa, ¿vale? Ahora os voy a enseñar cómo. O también esos botoncitos pueden lanzar trozos de UI, modales, ¿vale? Que se creen con código. Estos modales pues ya pueden ser un modal montado con Lightning Components, ¿vale? En el caso de este tipo de acciones, las que son a nivel de un solo registro, o un Aura Component también, o sea, podría ser un Lightning Web Component o un Aura Component. Hay otra serie de acciones que me permiten, o sea, digamos que estas, casi todas, o sea, las que se llaman Quick Actions, lo que hacen es lanzarte un modal y que tú puedas hacer algo en ese modal. Luego están las Quick Actions, los Custom Buttons y los Custom Links, ¿vale? Pues los Custom Buttons y los Custom Links normalmente lo que hacen es redireccionar a otro sitio, redireccionar o bien a una URL o bien a una página Visualforce, ¿vale? Entonces, ¿qué más? Estas acciones se pueden definir igual que los pick list values, se pueden hacer a nivel global y tú ya en cada objeto utilizarlos, o que apliquen solamente a ese objeto en concreto. Pues las quick actions igual, ¿vale? Se pueden definir a nivel global o a nivel el objeto. Solo quiero que apliquen a este objeto, solo tiene sentido para este objeto. A lo mejor quiero definir una quick action a nivel global que me permita crear, bueno, de hecho estas creo que serán estándares globales, ¿vale? Crear un contacto o crear algo así muy genérico, no sé, añadir una tarea al calendario, cualquier cosa así que me pueda aplicar a cualquier página de registro y que yo pueda reutilizar, o a lo mejor es algo muy concreto que solo tiene sentido para este objeto, ¿vale? ¿Qué más? Además de las acciones así a nivel de registro, cuando los registros tienen related list, que me parece que aquí no tengo ninguno con related list, ¿vale? Vale. No tengo ninguna related list aquí, pero voy a editar la página de las plantas y le vamos a meter alguna related list. Vale, vamos a meterle este de aquí, el single, que estoy mirando aquí. Bueno, ha salido como de parte también de lo que serían los Dynamic Forms. ¿Os acordáis que estuvimos viendo los Dynamic Forms? Dijimos que los Page Layouts era la forma antigua de definir dónde poníamos los campitos en cada página, y que había salido una cosa que se llama Dynamic Forms, que te permitía pues en el propio App Builder ir moviendo campitos independientemente. También había una cosa que se llama Dynamic Actions, que era lo mismo, ¿no? En lugar de tener que irme al Page Layout para cambiar las acciones, poder hacerlo aquí. Pues ahora ha salido una cosa que se llama Dynamic Related List, que te permite definir las Related List directamente aquí, ¿vale? Entonces voy a utilizar el Dynamic. Me dice que es inválido, creo, porque no tiene ningún
A ver. Vale, ya está. Así. Vamos a poner, vale, related list plants. Me va a coger una related list que sería las plantas de la especie padre. Mira, pues esta me sirve, ¿vale? Y aquí en la related list pues hay una parte también que son acciones, ¿vale? Esas son acciones a nivel de lista. Y las acciones a nivel de lista, a ver que active la página, un momentito, pues están como menos desarrolladas, ¿vale? Como menos, no, menos. Es una cosa que está ahí en el roadmap. Entonces, a nivel de lista, vais a poder meter menos cosas. Por ejemplo, crear un Lightning Web Component que tú puedas lanzar con una acción a nivel de lista todavía no es posible, ¿vale? Hay que hacer ya ahí un workaround un poco feo, que hay que crearse una página Visual Force y desde esa página Visual Force ya llamar a tu Lightning Component. Pero bueno, se puede hacer y funciona, ¿vale? Entonces estos serían acciones, pero que van a funcionar con múltiples registros. Es decir, si yo tengo aquí múltiples registros, podré seleccionar varios de ellos y ejecutar una acción que funcione o que coja los IDs de esos registros y que con esos registros haga algo. A lo mejor mandar un email o cualquier cosa, ¿vale? Big Mac está haciendo una raid. Muchas gracias por hacer la raid. Me hicieron una vez una, yo que soy un poco inexperta en esto de Twitch. A ver, que sí que yo hago streaming, pero que no soy muy cacharrera ni muy moderna para estas cosas. Pues fue como, ¡oh, qué guay! Una raid. Así que nada, muchas gracias por hacerla. Big Mac Guy dice que viene desde Ecuador, así que mira, bienvenido y nada, muchas gracias por conectarte de nuevo. Vale, entonces, ¿cómo hacemos esto? Vamos a mirar, por ejemplo, qué acciones tenemos para especies, ¿vale? ¿Qué acciones, qué quick actions podemos definir para especies? Entonces, una forma fácil de ir al menú este de editar objetos es cuando estás viendo un registro, le das a editar objeto. A ver, me dice Big Mac que me comenta que esperaba el stream ayer. Yo creo que puse que era el jueves, jo, lo siento. Lo siento si estuviste esperando mucho rato. Normalmente lo suelo hacer los jueves. No es siempre verdadero, porque a veces que estoy súper liada, pero intento hacerlo, ¿vale? Vale, bueno, pues lo que os digo, en el menú del objeto, de editar el objeto, hay aquí una parte de botones, links y acciones, ¿vale? Y entonces aquí es donde me aparecen las acciones estándar, ¿vale? Las que me vienen definidas para este objeto por defecto en Salesforce, simplemente por haber creado un objeto. Por cierto, os enseño también dónde están las globales. A las globales no les voy a hacer mucho caso porque me voy a centrar más en las otras, pero por si necesitáis crear una acción global, están aquí, ¿vale? Si os fijáis, estábamos viendo aquí ya una acción global, la de nuevo contacto, y esa acción viene de aquí, ¿vale? De una acción global que está disponible, estándar en Salesforce y que me permite crear nuevos contactos. Pero bueno, me voy a ir a las del objeto que son un poco más versátiles y me permiten hacer más cosas, ¿vale? Voy a buscar otra vez mi objeto que era especie. Y vamos a ir viendo qué tipos de acciones se pueden crear. Entonces, si doy aquí a nueva acción, me sale el menú. Este es un poco antiguo porque ya os digo, esto es una funcionalidad heredada de Salesforce Classic, pero bueno, yo creo que en algún momento se cambiará, ¿vale? Y entonces aquí hay una serie de acciones que son declarativas, es decir, que no van a necesitar que yo escriba ningún tipo de código para que me salga el modal ese que me permite realizar la acción, ¿no? Entonces, por ejemplo, create record es una acción declarativa, ¿vale? Que me permite crear un registro relacionado al objeto en el cual estoy definiendo esta quick action en un objeto modal, en un pop-up modal y definiendo aquí simplemente los campos, etcétera, que quiero mostrar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir que quiero crear una quick action que desde especie me permite crear una planta relacionada
le podría poner aquí pues una label, ¿no? Un nombre, etcétera, etcétera. And created successfully, un mensaje de esto fue bien, ¿vale? Y entonces una vez le dices en ese modal qué tipo de registro vas a crear, siempre tiene que ser uno relacionado, ¿vale? Pues te sale este layout de aquí donde le puedes poner pues los campos que quieres que te muestre. Pues por ejemplo vamos a poner, a ver, tenemos acquisition date y vamos a poner también la descripción. La especie no, porque la especie ya va a ser la especie relacionada, pero bueno, le voy a poner para que lo veamos. Y bueno, vamos a ponerle unos cuantos campos y ya está, por probar. ¿Vale? Estos mismos. Vale. Y aquí hay una opción en la cual tú le puedes añadir valores predefinidos, o sea, pre-rellenar valores, ¿no? Entonces, por ejemplo, le podríamos decir que queremos que, la especie no, que queremos que, por ejemplo, no sé, la descripción, ¿vale? Tenga un valor por defecto que diga descripción de mi planta. Igual esto no tiene mucho sentido, ¿vale? Me parece que lo tengo que hacer así, pero nos va a servir para probarlo. Entonces, esto sería una definición de una quick action de forma declarativa. Ahora, una vez que la he definido, tendría que colocarla en el layout, ¿vale? Antiguamente, page layout. Si tengo activado lo de las dynamic actions, lo puedo hacer en el app builder. Entonces voy a editar esto y voy a ver si me aparece ya mi quick action. Editar página. A ver, mientras voy a ver una preguntilla que hay en el chat, ¿vale? La pregunta es de Duque Usma. Hola Duque, bienvenido. Dice, saludos Alba, soy arquitecto de software, pero siempre enfocado en frontend, experto en JavaScript. Es decir, siempre fui un front puro, pero siempre me generó curiosidad saber algo al respecto de los proyectos basados en Salesforce. Vale. En un equipo, a ver, que se me ha ido esto. En un equipo donde hay roles para cada caso, ¿cuál sería el límite de un frontend? ¿Cuáles serían las tareas de un frontend teniendo en cuenta que el frontend puro no está interesado en aprender backend? Vale, pues te explico. A ver, en Salesforce hay una gran parte de lo que sería la configuración de la aplicación que solo hace un administrador, ¿no? Una persona que no tiene por qué tener conocimientos de desarrollo. Si la empresa es medianamente grande, medianamente grandes, más de 5 personas, normalmente suelen estar un poco separados esos roles, ¿vale? Que haya un administrador y que haya a lo mejor un developer, que ese developer debe saber algo de administración, porque al final, pues si no sabes nada, no podrías tomar ventaja de todas estas funcionalidades que Salesforce te da para hacer las cosas un poquito más rápido, pero que también cuando la parte declarativa, la parte de point and click, no te permite ya hacer ciertas cosas más personalizadas, pues que sepa con código tanto implementar procesos de backend como implementar interfaces de usuario con lenguajes de programación. Entonces, ahí tendríamos dos posibles roles. Tendríamos el programador de backend y el programador de frontend. Normalmente, o sea, yo he visto pocas empresas que tengan ese rol separado, ¿vale? Date cuenta que en Salesforce históricamente se venía de una necesidad de implementar backend mucho mayor que la de implementar frontend, ¿vale? Porque el frontend te lo daba ya de por sí la propia capacidad de configuración de la aplicación. Entonces, inicialmente, históricamente, hace unos años, pues sacaron un lenguaje para hacer páginas que se llama Visual Force, que se parece mucho a JSP en Java, ¿vale? Un lenguaje de etiquetas y tal, que se renderiza en el servidor. Entonces, normalmente, el camino que llevaban los programadores era aprendo a hacer código backend con Apex y ya cuando me hace falta hacer alguna página, pues me meto en esto de Visual Force y voy aprendiendo, ¿vale? Pero normalmente ese era el camino y normalmente casi siempre yo lo que he visto han sido full stack developers. Ahora,
en los últimos tiempos, ¿vale? Más modernos, en los cuales ha tomado mucho más importancia dentro del mundo de desarrollo Salesforce, lo que sería el frontend, los web components, JavaScript, etcétera, etcétera, sí que he visto en alguna empresa en la cual hay un equipo dedicado de frontend, ¿vale? Por ejemplo, en la empresa que yo estaba antes, que era un ISV, de los que tienen paquetes en el App Exchange, había un equipo de desarrolladores frontend. Ellos no solían trabajar mucho con backend y si necesitaban la ayuda de algún backend developer, pues pedían la ayuda y ya está. ¿Vale? Ellos se dedicaban más a la parte de Lightning Components y también un poco de comunicarse bien con los diseñadores de experiencia de usuario, ¿vale? Para que las páginas, etcétera, que se implementaban, pues tuvieran la calidad que se necesitaba, ¿no? Y el diseño que se esperaba, ¿no? por parte de cliente. Como te digo, esto solamente lo he visto en empresas muy grandes, empresas que, eso pues como la que te digo, que tenía paquetes en el App Exchange y entonces te merece la pena invertir muchos recursos, tiempos y esfuerzo en tener esa parte de frontend muy currada, ¿no? Muy currada. Esto estoy hablando todo el rato de lo que sería la plataforma core de Salesforce. Luego, toda la parte de Commerce Cloud, de Experience Cloud y todo eso, que de eso yo no he hablado todavía en este podcast, que eso sí que sería para crear más webs donde los usuarios pueden vender sus productos, o sea, los clientes pueden vender sus productos al exterior, customer facing, ¿no? Etcétera, pues ahí sí que creo que tiene muchísimo más peso lo que sería el rol del programador frontend, ¿vale? Pero en un proyecto de plataforma core de Salesforce como tal, quizá sí que no haya tanta oferta de trabajo para un programador frontend aislado como si ese programador sabe hacer un poquito de backend. Aún así, como te digo, sí que lo he visto en algunas empresas, ¿vale? Y creo que cada vez va tomando más importancia. Una de las cosas que debes saber es que Salesforce dio un giro con respecto a las tecnologías frontend hace 3 años ya, en el 2019, porque antes se utilizaba todo propietario y ahora lo que se quiere es utilizar JavaScript, Web Components, HTML, CSS, etc. Entonces, tus conocimientos tienen mucha más cabida dentro del mundo Salesforce, sin duda, a día de hoy, ¿vale? Y bueno, y por supuesto, yo creo que un rol también que es muy importante es el enseñar esos conocimientos, ¿no? Porque los que venimos de la parte backend, como me ha pasado a mí, nos ha pasado que pues no era lo mismo. O sea, era mucho más sencillo trabajar con páginas Visual Force inicialmente, ¿no? Que de repente tener que entender cómo funciona desarrollo web puro y duro veniendo de un backend, ¿no? Entonces, el tener una figura a lo mejor en la empresa que sea realmente un experto frontend, que venga de ese lado y que esa persona pueda establecer las buenas prácticas, explicar bien cómo se debe aprender toda la parte esta de programación frontend y tal, me parece un rol muy importante que casi todas las empresas deberían tener, ¿vale? Bueno, me he enrollado un montón. Lo siento por la chapa. Espero que te haya contestado la pregunta y si tienes más preguntas, pues no dudes en decírmelas, ¿vale? Bueno, pues venga, vamos a poner por aquí nuestra acción. Si me voy aquí a la barrita esta, que este es el componente Highlights, ¿vale? Un componente estándar, pues me dice, ¿te quieres actualizar a las Dynamic Actions? Sí, siempre sí, ¿vale? Bueno, siempre sí, no, mirar a ver si hay alguna cosa que no esté soportada, pero bueno, yo como lo hago así de prueba, siempre le doy a que sí, ¿vale? Y entonces aquí me salen pues todas las acciones que, digamos, estaban disponibles en el layout de especies, que si os fijáis son todas de esas que vienen o de las globales estándar o de las de registro estándar, ¿vale? Entonces voy a ver si puedo añadir aquí la acción que he creado,
que ahora mismo no me acuerdo ya cómo la había llamado. Tengo aquí New Plant, así de sencillo. ¿Vale? Vale, pues no me aparece aquí, porque así, está aquí, New Plant. ¿Vale? Entonces le doy a que quiero añadir la acción. La voy a poner arriba del todo. Y que me salga ahí la primerita, ¿vale? Ahí, que se me ha quedado pillado. Vale. Pues nada, voy a salvar y vamos a ver más o menos en lo que se parece la acción. Me dice Big Mac, vas a lo seguro siempre. Sí, lo dices por lo de activar el beta, ¿no? Es que me parece que ya es GA, ¿eh? Me parece que no es beta. Pero bueno. Vale, entonces si le damos a crear nueva planta, pues vemos que nos sale un modal que nos va a permitir pues, crear una nueva planta asociada a esta especie, ¿vale? Porque estamos utilizando la Quick Action Create Related Record. Además me permite añadir valores por defecto, que eso hacerlo, por ejemplo, con un Lightning Web Component y tal, pues vas a tardar muchísimo más, ¿vale? Y bueno, pues podemos crear la plantita que sea, ¿vale? Voy a crearla así, por ejemplo. Y me dice Plant Created Successfully, que es el mensaje que yo introduje, ¿vale? Bueno, pues igual que este tipo de Quick Action declarativa que se llama crear registro relacionado, hay otros tantos, como por ejemplo un modal que te permita mandar un email, ¿vale? Seleccionando de nuevo tú, o configurando de nuevo tú lo que quieres que salga en el modal, logar una llamada y actualizar el propio registro, ¿vale? Este es interesante porque hay veces que... ¿cómo era esto? Sí, hay veces que tú tienes un registro y quieres actualizar un campo en su interfaz, ¿vale? Pero quieres predefinir valores relacionados para esa acción en concreto. No sé, imaginaros que queremos actualizar la fecha de siguiente fertilización del registro, pero que además me marque un checkbox como ya se ha actualizado, ¿no? Como ya, o fecha de fertilización actualizada. Actualizar dos campos a la vez y queremos que uno de los campos se rellene automáticamente, ¿vale? Eso en la interfaz normal no lo podemos hacer porque el usuario tiene que ir seleccionando cada valor automáticamente. Podríamos hacer un trigger o un flow por debajo o algo así, pero una forma de hacer eso es crear un modal de estos de actualizarme a mí mismo, actualizar mi propio registro, meterle un valor predefinido al campo que sea y dejar solo por rellenar el siguiente campo que necesite rellenar, ¿vale? O sea, un poco el mismo uso que hemos hecho de crear registros relacionados predefiniendo valores, pero para actualizar el propio registro y nos puede solventar algunos casos de uso sin tener que escribir código, ¿vale? Vale, ¿y qué más tenemos por aquí? Pues tenemos ya las acciones que me permiten meter código, ¿vale? En ese pop-up. Esas acciones serían o mostrar un trocito de Visual Force, o sea, ese modal yo lo monto con una página Visual Force y lo muestro, no vamos a usar Visual Force. Me permiten mostrar un Lightning Component, que un Lightning Component aquí se entiende como Aura Component, ¿vale? Esto yo creo que lo deberían cambiar y ponerle Aura, porque Lightning Component realmente son todos, que Aura es la tecnología anterior a Lightning Web Components, que era pues, mejor que Visual Force, pero también propietaria, ¿vale? Y por último, crear un Lightning Web Component, que esto es lo que me va a interesar a mí hacer, ¿no? Entonces vamos a probarlo, ¿vale? De hecho, el Lightning Web Component que vamos a meter aquí va a ser el que creamos el otro día, y para poder meterlo aquí me voy a ir a la documentación porque hay que seguir una serie de pasos. Vamos, básicamente lo que hay que hacer es exponer el Lightning Web Component para que pueda ser utilizado como una Quick Action. Igual que lo exponemos para que pueda ser utilizado en el App Builder, igual que lo exponemos para que pueda ser utilizado en la Utility Bar,
pues hay que ponerle este component está diseñado para ser utilizado en una quick action. Eso está aquí. Utilizar componentes en los targets de Salesforce. Y por aquí pone Quick Actions, ¿vale? Y ya te dice cómo hacerlo. Entonces, bueno, si os acordáis, esto siempre se gestiona en lo que sería el XML del componente. Y básicamente hay un tipo de acción que es este de aquí, ¿vale? Se le pone, se pone target lightning record action, que es justo lo que estamos definiendo, y luego le defines si va a ser un modal que va a tener una UI, esto sería lo que sería una screen action, es decir, yo quiero que me salga ese modal, o hay otra opción que es que simplemente te ejecute, se llama headless action, ¿vale? Y ese es que no te muestre el modal siquiera y que te ejecute lo que tú tengas en tu JavaScript. Vamos, es una forma de yo le doy al botón y se ejecuta el JavaScript del componente. Un script para hacer lo que sea, ¿vale? La acción que sea. Entonces, bueno, yo en este caso voy a crear un screen action, así que me voy a copiar esto y nos vamos a ir a nuestro código. ¿Vale? Entonces aquí tenía esto, voy a dejar la API que tenía, que era la API 54. En el metadato del componente, pues me copio esto y ya está, ¿vale? Y lo voy a desplegar a la organización. Como es una acción de tipo registro, ¿vale? A ver, ¿qué ha fallado? El componente... Vale, sí, me ha fallado que como yo ya lo tengo situado en una página de App Builder, no puedo borrarle el target que tenía anteriormente, ¿vale? Lo que tengo que hacer es añadirle uno nuevo. Entonces, esto de aquí, vamos a poner, a ver, targets, perdón. Tengo definido que puede estar en una Lightning App Page y ahora también que está en una Record Action puede ir, ¿vale? También. Y target config le vamos a poner aquí, vale, he copiado lo que no es, esto de aquí, ¿vale? Y esto ya lo borro, le ponemos los target configs que sean necesarios. ¿Por qué no me está formateando? Pues a lo mejor no tengo las dependencias instaladas correctamente, no lo sé. Ahora lo miro, ¿vale? No sé por qué no me está formateando. Bueno, no pasa nada, ¿vale? Luego lo miro. Entonces, vamos a desplegar esto en la ON. Vale, ahora sí me la ha desplegado correctamente. Y este componente va a ser el que... Bueno, esto lo voy a cerrar ya, que ya no lo queremos para nada. Este componente va a ser el que vamos a utilizar aquí, ¿vale? Esto no es lo suficientemente listo como para detectarme que haya ahí un nuevo Lightning Web Component. Así que lo voy a actualizar. Y vamos a poner, quiero mostrar un Lightning Web Component. Mira, ya me sale ahí automáticamente, ¿vale? Como he expuesto mi Lightning Web Component para que se pueda utilizar como acción, pues ya me aparece aquí. Me dice subtipo Screen Action, muy bien, es el que he definido, ¿vale? Aquí se le puede poner un estándar label, pero no le voy a poner ninguno. Le vamos a poner aquí la label que nosotros queramos, por ejemplo, New Plant with... No, era un New Species with Plant, ¿vale? Y ahí un nombrecito. Vale, entonces esto lo hemos metido aquí, ¿vale? En especies, con lo cual, o sea, en el objeto especies me refiero, con lo cual ya me debería aparecer como una acción posible para yo incluir en la página. Me estoy dando cuenta que el caso de uso que estoy montando no tiene mucho sentido porque voy a querer crear una especie y una planta desde la página de especies, ¿no? Tendría más sentido un componente al cual tú le pasas el record ID
el registro desde el cual se ha lanzado, ¿vale? O sea, estas acciones cuando se lanzan, tú desde tu Lightning Web Component tienes la opción de acceder al record ID del registro que el usuario estaba viendo en la página cuando le dio al botón, ¿vale? Entonces, lo que tiene sentido realmente es hacer algo relacionado con ese record ID. Lo que pasa es que yo he metido este Lightning Web Component pues porque es el último que creé y por meter algo, ¿vale? Pero sería más interesante hacer algo así. De hecho, ahora si queréis lo cambiamos y hacemos algo con él. Vale, entonces aquí ya me debería aparecer la acción, ¿vale? Vamos a buscarla. Este era New Species with Plant. Y la voy a poner también por aquí arriba. Oh, un error. Pero bueno, ¿qué ha pasado? No sé qué ha pasado. Eso ha sido un error de la Builder, ¿eh? Vale, lo guardamos. ¿Vale? Y ya tengo aquí el nueva especie con planta. Y ya me monta aquí el componente que yo creé el otro día, ¿vale? Esto ya es todo. Anda, que le he puesto aquí create espacios. Bueno, esto ya es todo código, ¿vale? Entonces, hay una serie de componentes base y reglas de diseño que te recomiendan para cuando vas a crear este tipo de pop-ups, ¿vale? Que me parece que vienen por aquí. Bueno, eso es mi alimentador de gatos automáticos de nuevo, ¿vale? Es que como estoy trabajando, o sea, estoy trabajando desde el salón de mi casa porque tengo una chica viviendo en mi casa y le dejé la habitación donde trabajo normalmente y aquí pues tengo la comida de los gatos, chicos, así que de vez en cuando pues me suena. Vale, esto sería la forma de hacerlo y que el look and feel te quede mejor, ¿vale? Se utiliza un componente llamado Lightning Quick Action Panel, al cual le puedes poner una cabecera, le puedes poner botones en el footer, etc. Y la idea sería utilizarlo así, ¿vale? De hecho, mira, vamos a modificar nuestro componente y lo hacemos así para que quede más bonito. Voy a abrir el componente, ¿vale? Entonces, en lugar de tener una Lightning Card, vamos a meterle, a ver, el Quick Action Panel este. Ahora el contenido de mi Lightning Card, de lo que era parte de mi Lightning Card, lo voy a meter aquí adentro. Luego lo que es el botón lo voy a meter en el slot este de footer. Vale. Y le voy a dejar el botón este de cancelar por si se quiere cerrar el pop-up, ¿vale? A ver qué estoy haciendo aquí. Lightning Quick, vale, me está diciendo que el Lightning Quick Action Panel no funciona bien en móvil, ¿vale? Estos warnings me vienen porque tengo instalada una extensión, bueno, viene instalada una extensión como parte del Salesforce Extension Pack, que es el SLDS Validator, y ese te ayuda a, bueno, te da warnings cuando algo no funciona en móvil o cuando hay algún estilo, por ejemplo CSS, que no va a funcionar bien en móvil y todo eso. Pero bueno, como de momento no lo vamos a utilizar en móvil, lo voy a ignorar, ¿vale? Te añade, si le das a ignorar, te añade ahí un comentario y ya estaría, ¿vale? Ya no te sale el warning. Ese warning es solo a nivel Visual Studio Code, ¿vale? No es nada más allá. Y bueno, a ver, voy a revisar qué tengo por aquí, ¿vale? Que ya me perdí un poco. Tengo el Quick Action Panel. Le vamos a poner a la cabecera Create Plant o Species with Plant. ¿Vale? Luego aquí tenemos ya el contenido igual, exactamente igual que lo estábamos haciendo antes. Y aquí le vamos a meter un handler al cancel para que cierre el pop-up, ¿vale? A este le vamos a llamar handle cancel button click y este handle create button click. Entonces ahora si miro el JavaScript voy a tener que actualizar que este era create button click,
Y para el de cancelar me voy a copiar cómo se hace de la documentación. Eso está por aquí, ¿vale? Para cerrar el pop-up hay que hacer un dispatch event de este evento de aquí, ¿vale? Close Action Screen Event, que está por aquí importado. Entonces me voy a copiar eso. Ahí lo tenemos. Y lo tendré que importar. No sé si no se me importa solo, ¿no? No. Pues me lo copio. Que es aquí. ¿Vale? Vale. Vale, entonces dejadme que lo mire. Ya hemos implementado el botón de cancel. Hemos implementado esto. Vale, y lo otro que os quería mostrar era que aquí se puede recibir el record ID del registro desde el cual has lanzado la Quick Action. Entonces aquí le vamos a poner @API record ID, ¿vale? Esa es la forma de recibirlo, es definiendo una propiedad de tipo API, es decir, una propiedad pública expuesta, la cual la propia página me va a rellenar. O sea, la página me va a rellenar esta propiedad de aquí, record ID, y lo que podemos hacer es, pues por ejemplo, cuando le damos a crear botón, ¿vale? Voy a poner aquí un console.log y ahora lo vemos, ¿vale? Registro desde el que se lanzó la Quick Action. Aquí le ponemos el this.recordID, ¿vale? Y luego me quedaría aquí, bueno, ya está, ¿vale? Porque si la planta se queda correctamente me va a decir que es access y si no me va a lanzar un error. Creo que ya estaría. Entonces vamos a desplegar. A ver, que vengo por aquí algunos comentarios. Vale, Pericles, para duplicar una línea rápidamente en VS Code puedes hacer Alt, Shift, flecha abajo. A ver. Alt, Shift. Claro, pero... Ah, mira, qué guay. Bueno, pues muchas gracias por el tip, Pericles, muy útil. Lo usaré. Yo uso mucho el de control D o command D, el de seleccionar así diferentes frasecillas o trozos de código y luego haces cortar o copiar, pegar y tal, y es bastante útil porque puedes como editarlos todos a la vez. Eso es con el command D. Pero el que has dicho tú, me parece muy útil y yo no lo suelo utilizar, la verdad. Vale. Aquí hay un comentario de Duque Usma, que fue la persona que hizo la pregunta anterior, ¿vale? Sobre el desarrollo frontend en Salesforce. Me dice 100% de acuerdo con lo del rol de front. Ahora en el proyecto tengo varios chicos a cargo y su conocimiento es en back. Y justo les doy asistencia en todo lo relacionado a front, ya que puede ser un poco caótico y más cuando no tienes el conocimiento y más cuando los mocks diseños distan muchísimo de lo que ofrece Salesforce. Prácticamente es necesario hacer las cosas desde scratch. Vale, yo lo que te recomiendo también es intentar usar todo lo que podáis lo del Lightning Design System. Es decir, convencer a vuestros clientes y a vuestros diseñadores de que supone muchísimo menos esfuerzo el utilizar el look and feel de Salesforce para los desarrollos personalizados que el hacer todo pixel perfect con un desarrollo totalmente personalizado, ¿vale? Además, realmente luego la experiencia que van a tener los clientes finales utilizando la aplicación de Salesforce, si digamos que todo lo que está hecho con Salesforce tiene un estilo y tus componentes siguen ese mismo estilo, va a ser como mucho más uniforme, ¿vale? Y va a requerir muchísimo menos esfuerzo a la hora de tanto de diseñar como de desarrollar, como de crear test automatizados, etcétera, ¿vale? Entonces yo os recomiendo que siempre intentáis convencer tanto a los product managers como a los diseñadores de UX, etcétera, etcétera, que la mejor opción es utilizar lo que Salesforce ya te da, ¿no? Aunque entiendo que haya gente que prefiera un desarrollo totalmente custom.
Pericles dice, el de Command D es Jesucristo. Es verdad, yo cuando lo vi eso por primera vez me encantó. Vale, bueno, venga, que tengo que ir terminando porque tengo a las 5 una reunión, ¿vale? Y me tengo que ir prontito. Bueno, pues, ¿por dónde iba? Había lanzado esto, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es, voy a actualizar la página y voy a volver a lanzar el componente para ver los cambios. Entonces, como veis ahora, pues está más bonito, ¿no? Porque ya sí que es como un modal con una cabecera, con un footer, me salen aquí las acciones, mucho mejor, estoy siguiendo el look and feel de Salesforce, es otro ejemplo, ¿vale? Y aquí pues ya podría hacer lo que sea, ¿vale? Vamos a poner el nombre de una especie, vamos a poner Acquisition Day de la planta, que es que esto era un campo obligatorio, y vamos a darle a crear especie con su planta, me la ha creado correctamente, y vamos a inspeccionar el log para ver que efectivamente me pasa el ID, ¿vale? Registro desde el que se lanzó, esto lo veis, ¿verdad? Sí. Registro desde el que se lanzó la Quick Action y este es el ID del registro, es decir, es el ID de este registro de aquí, que además lo podéis ver aquí arriba, ¿vale? Entonces yo ya la idea sería que hacer lo que sea con ese registro. Vale, ¿y qué más? Y bueno, y el botón de cancel, que no lo he probado, se supone que me debe cerrar el modal. ¡Ja! No ha funcionado. Pues el botón de cancel tiene algo que no funciona. Vamos a ver. Sí, tiene algo que no funciona, que ha sido mi culpa, porque yo le había llamado al manejador de eventos aquí, handle cancel button click, y aquí pues lo he llamado como venía en la documentación, típico error de copy paste de cualquier desarrollador del mundo. Vale, pues ya lo he desplegado. Voy a ver si cerrándolo y volviéndolo a abrir me lo carga de nuevo, que no lo sé. No, voy a recargar la página. Supongo que lo que ocurre es que hace como una especie de lazy loading, ¿vale? A ver, sí. Y que si no le has dado al botón, digamos que no te ha cargado el componente, pero que en el momento que tú ya le das una vez, las siguientes veces está el componente cargado, creo, ¿vale? Aquí y le damos a cancel. ¡Tarán! Y ahora sí ha funcionado, ¿vale? Entonces, bueno, como os decía, estas acciones son las que aparecen aquí. Las que os he dicho de la related list, bueno, que lo tengo aquí abierto. ¿Vale? Esas para crear, bueno, desde las acciones son las que os he dicho, las estándares o las custom que pueden mostrar en un modal o una Visual Force o un Aura o un Lightning Web Component. Ahora, si doy a nuevo botón o link, esto es para hacer más bien una redirección, ¿vale? Entonces, la redirección se puede hacer, a ver, mira, aquí te viene un ejemplito, ¿vale? Se puede hacer esto de los links, es algo como más antiguo, ¿vale? La idea es montar un link y que lo puedas meter así como dentro de una propia página, pero yo la verdad que a eso en diseños más modernos no lo he visto mucho. Los botones de tipo detalle sería un botón como cualquiera de los que hemos creado, o sea, como los de las Quick Action. Lo que ocurre que ese botón me va a permitir o redireccionar a una URL o redireccionar a una página Visual Force, ¿vale? Esto de OnClick JavaScript ya no funciona en Lightning Experience, así que no lo uséis. Y por último, si yo quiero crear un botón para una lista o para una related list, lo puedo hacer con esto que se llama list button, que es lo que os he dicho, que está más anticuado y que a ver si lo arreglan ya, porque la verdad que estaría muy guay poder aquí hacer una list action, o sea, una acción sobre los elementos de una lista con un Lightning Web Component, ¿vale? Por el momento, lo único que se puede hacer es se hace una list action a una página Visual Force y en esa página Visual Force metes un Lightning Web Component. Bueno, como siempre me ha pasado que me he extendido muchísimo y no me ha dado tiempo a hablar de todo lo que quería hablar y me tengo que ir porque tengo una reunión ahora, pero el próximo día, si queréis, os enseño cómo hacer el truquillo este, la Visual Force Page, no por nada, sino porque es que os va a tocar utilizarlo de momento mientras no se desarrolle lo que falta.
y vemos los Apex Debuggers, ¿vale? Así que nada, lo siento que me tengo que ir ya, pero es que esta semana estoy mega liada y no me quedaba otra, ¿vale? La semana que viene intentaré también streamear el jueves. Y nada, muchísimas gracias por conectaros, como siempre, muchísimas gracias por todas las preguntas. Hacedme preguntas en el chat de YouTube cuando lo publique. Y ya, pues lo que os digo, ya el próximo día os diré, anunciaré cuándo es el stream, pero seguramente sea el jueves a las 4 de la tarde de España, como siempre, ¿vale? Un abrazo a todos y que paséis muy buen fin de semana. ¡Chao!